Hola, mi nombre es Meritzel, soy alumna de la Universidad Rosario Castellanos y hoy voy a hacer una reseña sobre el cuento Las desventuras del joven Werther del autor Johann Wolfgang von Goethe. Primeramente quiero hablar un poco sobre el autor, un poco de su vida para saber pues de dónde sacó tantas inspiraciones para crear este cuento y sobre todo cómo logró llegar ante tanta impresión en la sociedad y por supuesto en sus lectores en esa época. El escritor alemán, nacido en 1749 en el seno de una familia burguesa, inicia sus estudios de Derecho en Leipzig en 1765, interrumpidos por una enfermedad que le obliga a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, decide trasladarse a Estrasburgo para proseguir sus estudios, un periodo decisivo, ya que en él se produce un cambio radical al querer ser poeta debido a su relación con los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang, germen del primer romanticismo. En esta etapa también conoce a Herder, figura clave que lo invita a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía popular. Fruto de estas influencias, abandonó definitivamente el estilo rococó y escribió varias obras que iniciaban una nueva poética, entre ellas canciones de Sennheimer, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo, y sobre la arquitectura de Alemania de 1773. En 1772 se trasladó a Wetzlar, donde conoció a Charlotte Buff, prometida de su amigo Kester, de la cual se enamoró. Esta pasión frustrada inspiró su primera novela, Las desventuras del joven Werther, obra que constituyó la novela paradigmática del nuevo movimiento que se estaba naciendo en Alemania, el romanticismo. Aquí algunas de sus obras que pude yo encontrar, la cual tiene muchísimas, como lo es Fausto de 1808, Egmont de 1788, Ifigenia en Tauris de 1779, Fausto Primavera de 1808, Torquato Tasso de 1790, Las penas, o en este caso Las desventuras del joven Werther de 1774, Estela de 1776, Clavijo de 1774 y The Natural Danger de 1803. Literalmente, traducido del alemán, tormenta e ímpetu. Se trata de un movimiento literario juvenil que surgió en 1770 y en 1785 como reacción contra la Ilustración y ocaso por una primera manifestación del movimiento romántico alemán en cuanto foco europeo de primera manifestación del romanticismo ante todo juvenista. Prácticamente, por lo que leí en las unidades, es un movimiento que en esa época los jóvenes empezaban a vestir como el protagonista, Werther. Pero aquí lo más curioso, o lo más, podríamos llamarle tétrico, es que ellos hacían lo mismo que hacía el protagonista en la historia, suicidarse. Entonces esto es un movimiento de rebeldía, que también se le puede llamar, porque las y los jóvenes se vestían igual que los personajes. Es un movimiento que de verdad es muy sorprendente de ver, pero es a lo que llega a crear o a hacer la literatura, sobre todo la impresión de esa época a comparación con la actual. El Sturm und Drang reunió durante algunos años temperamentos de gran
vitalidad de la vida literaria de dos principales entonces y más adelante figuras gigantescas que son Schiller y Goethe, que con posterioridad superaron la fase impetuosa adoptando una nueva concepción humanista. El manifiesto programático más significativo del Sturm und Drang apareció en Estrasburgo en 1773 y fue la colisión en torno al carácter y al arte de los alemanes con ensayos de Herder y Goethe, contraponiendo a la artificiosa poesía artística, el genio del pueblo y la poesía natural, que fue en realidad un redescubrimiento de las energías poéticas nacionales, destacando conceptos como genio, naturaleza, corazón, llamados en la afectividad, que son primeras manifestaciones del romanticismo, movimiento filosófico y cultural desarrollado en Europa desde finales del siglo XVIII hasta al menos 2/3 del siglo XIX. En la trama del cuento Las desventuras del joven Werther, pues básicamente Werther es el personaje principal, quien llega a la ciudad de Walheim, donde llega pues a apreciar la paz, la naturaleza, a su gente sensible, y de repente conoce a una mujer quien cuidaba a sus hermanitos, llamada Charlotte, o que también en algunos casos le dicen Lottie o Carlota. Entonces él automáticamente cuando la ve se enamora de ella, y es aquí cuando empieza su locura, su enamoramiento, empieza el romanticismo, pero la cuestión es de que Charlotte o Lottie no le corresponde. Entonces la trama básicamente trata sobre el sufrimiento que el personaje Werther sufre, piensa y empieza a mandar cartas a su amigo sobre todos sus sentimientos. Entonces en varias partes del cuento pues él siempre pues era muy artístico, era pintor, escritor, y pues prácticamente la novela se convierte muy género epistolar, subjetivista, sentimental, porque el personaje muestra mucho sus pensamientos y sentimientos pues a lo largo de la lectura. Entonces, al ver que él no puede estar con el amor de su vida, decide quitarse la vida. Entonces estas cuestiones provienen mucho del autor Goethe. Pues realmente es una referencia a la vida que pues él tuvo como experiencia. Tuvo experiencia porque también se enamoró de una Charlotte en la vida real, pero el suicidio lo tuvo un amigo que él tuvo, y de ahí sacó como la inspiración para crear esta historia. Entonces, al ver que no podía estar con su amada, porque ella estaba comprometida con Albert, el tercer personaje que le llevaba 11 años a Charlotte. Entonces, pues realmente aquí existía como ese aspecto de engaño, ¿no? Pero se dice que Albert no tenía celos porque Charlotte literalmente le era fiel. Entonces, básicamente Charlotte lo rechazó, y en una ocasión se vieron, se besaron apasionadamente, pero ella lo volvió a rechazar, y eso indujo que Werther no tuviera más opción que suicidarse, ya que a lo largo de la trama, en sus cartas él escribía que tenía pensado ya en morirse porque la vida ya no tenía sentido. Entonces, aquí yo siento que Werther actúa como un personaje muy sensible, exactamente, pero como un héroe romántico, podríamos decir
que no, porque no tuvo ese valor, vamos a decir, de tener que dejarla ir para poder, digo, para no poder pasar por ese tipo de cosas, ¿no? Como este personaje, que nos enseña que sus sentimientos y sus pensamientos pudieron más con él. A caso de que él sí lo justificaba el porque ya no podía vivir así, porque decidió quitarse la vida. Charlotte, como este personaje femenino, pues sí representa esa postura, esa decisión de que realmente pues no tiene como la intención de engañar a Albert. Y Albert, pues realmente es un personaje que pues sabía lo que pasaba con él, pero aún así él no quiso hacer nada, ¿no? A pesar de que al final le dio sus pistolas, porque a fin de cuentas eran amigos, y pues pasó lo que pasó, además de que tristemente pues también fue enterrado, no en el cementerio, ni por un sacerdote, pues era suicidio, y en ese entonces no se podía hacer misa por ese tipo de casos. Pero a fin de cuentas, el suicidio para mí no tiene mucho caso realizarlo por situaciones. Y lo veo muy de la época moderna de hoy en día, pero en ese entonces siento que era más fuerte este tipo de sentimientos. Yo creo que por eso se creó este movimiento literario, donde los jóvenes se vestían y actuaban como él, además de que pues muchos cuando terminaban de ver la novela o de leerla, pues se suicidaban, ¿no? Entonces, ese tipo de aspecto, pues sí lo veo malo para esta época. Y es más razonable y entenderla de aquella.